Bé, estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural ITACAT, en mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui ens acompanya la Paloma Chen. Ella és periodista i gestora cultural, nascuda a Alicante, de pares xinesos. Ella escriu sobre cultura, art i migracions. I les experiències de la seva infància impulsaron la seva recerca periodística, de la qual parlarem en un moment, Crecer en un chino, sobre joves d'origen xinès, fills de propietaris de basars i restaurants. Ella també ha treballat per l'agència EFE, per la Creu Roja Espanyola, l'Ajuntament de València o la transnacional Migrant Platform Europe. Ella col·labora habitualment a mitjans com El Salto, El País i realitza xerrades i tallers de periodisme i sensibilització antiracista. Ella forma part de la xarxa de la red de la diàspora xina, en la que ha organitzat jornades culturals com el primer encuentro de la diàspora xina en Espanya en Matadero, Madrid. I precisament de xerrades sobre periodisme, la Paloma va participar en el quart curs de comunicació i periodisme intercultural Comunicanvi, que va tenir com títol Racismes mediàtics. Ella va participar a la tercera sessió, l'anàlisi de la Covid-19 com a agreujant del racisme contra comunitats asiàtiques i asiàtic descendents, de la qual també ens parlarà més endavant. Doncs, bon dia, Paloma. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días, Omaira, y muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Gracias. Bien, Paloma, yo creo que podríamos comenzar por esta investigación periodística sobre crecer en un chino. Y bueno, explícanos de dónde va a surgir la idea de hacer esta investigación, la motivación y qué te dejó esta investigación como resultado. Bueno, crecer en un chino viene directamente inspirado, ¿no?, en las experiencias que yo he vivido durante la infancia, adolescencia, juventud. Mi familia es una familia china migrante que en los años 90 migró a un pueblo de aquí de la Comunidad Valenciana que se llama Utiel. Es un pueblo que tiene 11.000 habitantes y siempre hemos sido un poco la única familia china, ¿no? Yo siempre he sido conocida como la niña china del pueblo, ¿no? Y mi hermano mayor era el único chino del pueblo. Yo he estado muchísimo tiempo en el restaurante, ¿no?, ayudando un poco. Yo he crecido en un chino, como un poco el título del reportaje viene de eso, ¿no?, de que sobre todo luego cuando he sido más mayor, he conocido a mucha gente, ¿no?, que de pequeña ha pasado mucho tiempo en los bazares, en los restaurantes, y ahí hemos vivido experiencias comunes, hemos vivido cosas que yo pensaba que nos unían. Por otra parte, yo siempre he tenido una gran preocupación, que es que yo veía un poco que tanto en medios de comunicación como por la manera en que se comportaban, ¿no?, conmigo mis compañeros de clase, un poco yo estaba atrapada, ¿no?, de alguna manera simbólicamente por esos estereotipos, y por otra parte a mí también físicamente yo me sentía atrapada, ¿no?, en el restaurante, y pensaba, madre mía, cuando me haga mayor, no voy a poder salir de aquí, ¿no? Yo voy a ser como mis padres, ¿no?, que siempre están trabajando, que su único proyecto es un gran proyecto, ¿no?, pero es su familia, su restaurante. Pero un poco a mí todo eso me angustiaba, porque yo he crecido sin referentes, ¿no? Digamos, mis referentes eran mis padres, por supuesto, pero aparte de eso yo no pensaba que yo pudiera llegar a ser periodista o yo pudiera llegar no sé, a ser escritora, a hacer una investigación, a nada de eso. Aquí se cruzan muchos temas, ¿no? Se cruza el tema de esa búsqueda identitaria, ¿no?, un poco, también la falta de referentes y un poco esa soledad o ese aislamiento de tú pensar, madre mía, es que no hay más personas, ¿no?, como yo que tengan esto, porque al final, bueno, un poco la visión, ¿no?, y conectándolo un poco con el tema de los medios de comunicación nos dan una visión, la verdad, desafortunadamente bastante simple de la sociedad, y no hay apenas diversidad, no hay apenas distintos relatos. Entonces yo nunca me vi identificada, ¿no?, y mi familia tampoco, con cómo se presentaba la comunidad china en los medios de comunicación. Estudié periodismo porque mi necesidad absoluta, ¿no?, de comunicar,
y de cambiar narrativas, por supuesto, y de crear nuevas narrativas. Entonces, bueno, decidí entrevistar a jóvenes que como yo han crecido en chinos, ¿no? Chinos como restaurantes, bazares, y además pensar mucho acerca del término chino, porque el término chino a muchas de las personas que yo entrevistaba, y me incluyo, nos molestaba, ¿no? Nos molestaba porque es como que siempre se reducía, ¿no? Se simplificaba, ¿no? Era como, los clientes de mi restaurante muchas veces decían, no, pues estoy en el chino, pues voy a ir al chino, y es como, vale, o sea, no estás poniendo el foco en que es un restaurante o en que es una tienda, sino que el foco es que es una persona, pues es un migrante, que es una persona asiática, y con todas las implicaciones que requiere eso, porque el lenguaje no es inocente, ¿no? A lo mejor decir, voy al chino a comprar esto implica que vas a comprar cosas de mala calidad, ¿no? Voy al chino por el menú, es como, bueno, pues es comida barata, es comida rápida, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas me interesaba mucho preguntar a los jóvenes que han crecido sobre todo en restaurantes y bazares, cuál era su percepción, ¿no? Y cómo ha sido su infancia y bueno, la verdad es que trato muchos temas. Por una parte parto de la generación de mis padres, ¿no? De esos chinos migrantes económicos que llegaron sobre todo en los años 80 y 90, y ahí también estoy poniendo también un poco una perspectiva de clase, ¿no? Digamos también, porque no quería tampoco como entrevistar a todas las personas chinas, que migraciones son súper diversas, es decir, aquí hay personas chinas también súper formadas, traductoras, profesoras, estudiantes, pero yo me quería centrar en esas personas que vinieron, que no tenían tantos estudios o que tenían estudios, pero una vez llegaron aquí se dieron cuenta de que no podían hacer más cosas, y luego centrarme en esa, bueno, un poco mal llamada segunda generación, ¿no? Que nos tienen un poco como si fuéramos también migrantes, pero bueno, yo al final pues eso, nací en Alicante y no he migrado, ¿no? De ninguna parte. Y todos esos temas, ¿no? Que he estado comentando, el lenguaje, ¿no? Lo de ir al chino, lo del chino de segunda generación, que es integración. Luego un poco también en lo personal, ¿no? Esas responsabilidades desde pequeños y las dificultades en la comunicación y en el idioma también son uno de los temas que a mí más me interesa, esos problemas de comunicación que siempre he tenido con mis padres y que también tengo con la sociedad española, ¿no? Ese choque cultural un poco y pensar siempre que no soy de aquí. Y luego también temas de nostalgia, temas de idealización y por supuesto el racismo y la discriminación que se vive, que yo creo que es uno de los factores primordiales que influyen en el hecho de que tú cuando eres pequeño y creces muchas veces no aceptas, ¿no? No aceptas que eres una persona racializada, que eres una persona china, no lo aceptas y eso pues evidentemente crea muchas consecuencias. Entonces un poco eso. Gracias, Paloma. Imagino que parte de estas reflexiones fueron las que se hicieron en el primer encuentro. El primer encuentro de la diáspora china en España. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasó en este encuentro referente a todas estas reflexiones que tú hacías? Pues la verdad es que bueno, para mí fue un gran momento, ¿vale? Porque, bueno, conectándolo un poco, ¿no? Con el tema de la soledad o del aislamiento. Y aquí creo que es muy importante todo este tema de la conexión, ¿no? De la red, de la alianza, del apoyo, ¿no? Em, Cuando creces yo no tenía recursos, ¿no? Y ahora un poco el trabajo tanto mío como de mis compañeras de la red de diáspora es un poco crear esos espacios donde poder hablar de estos temas y también crear recursos online, también a través de internet, ver que hay gente como tú que está viviendo las mismas experiencias buenas o malas que tú, que están sujetas también a las mismas opresiones y bueno, en este primer encuentro, pues queríamos abrazar también la diversidad, ¿no? De nuevo que hay dentro de la comunidad china. Entonces, tanto personas que hemos nacido aquí como yo, personas que emigraron de adolescentes como mi hermano, personas que emigraron ya siendo estudiantes o siendo trabajadoras, personas más mayores, personas también adoptadas, personas racializadas asiáticas pero adoptadas, y nos dimos cuenta de que tenemos mucho más en común, ¿no? De lo que de primeras podrías pensar. El primer día fue
solo de la diáspora, ¿no? Solo de nosotras, requería inscripción y un poco con el tema del espacio seguro, del espacio más de confort, ¿no? Más de nosotras, más de hablar de nuestras cosas con mucha tranquilidad. Entonces, bueno, teníamos, todas tenemos distintos perfiles, ¿no? Por mi parte yo soy comunicadora, compañeras tenemos como Shiro, que hacen performance, como Cristina, que tiene muchas herramientas, Cristina Chang de Catarsia, que tiene muchas herramientas de teatro foro. Entonces pudimos hacer muchas dinámicas entre nosotras para hablar acerca de eso, ¿no? Acerca de qué es lo que hemos heredado de nuestros padres y qué podemos hacer a partir de eso. Es decir, somos diáspora, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¿qué? Es decir, cómo nos definimos, cuáles son los siguientes pasos y, por supuesto, también para nosotras es muy importante también el tema de la interseccionalidad. Entonces, también hablamos temas de feminismo, temas de LGTB, y todo eso. Eso fue el primer día, sobre todo. El segundo día ya fue un espacio abierto, ya fue más, también para nosotras eso es importante, también fue más el diálogo, ¿no? Pero bueno, para mí es imprescindible, ¿no? Ese primer espacio de nosotras hablando de nuestras cosas un poco, y el segundo día de establecer un diálogo, ¿no? Con la sociedad. Entonces, el segundo día hablamos del imaginario de la cultura china en España, ¿no? En plan, hablamos sobre temas de producción cultural, por ejemplo, ¿no? Temas de representación en cine, en televisión, o en teatro, ¿no? Cómo se representan los cuerpos asiáticos y cómo se representa lo chino, ¿no? Y también hubo una performance muy, muy interesante de Cangrejo Pro. Y más o menos eso, la verdad es que bueno, fue un momento muy, muy bonito, donde se reflexionó acerca de muchas de estas cuestiones y se vieron las distintas perspectivas, ¿no? que hay y lo que nos une y que podemos seguir haciendo como red. Mm. Sí, exacto, eso iba a decir, ¿no? Como que se puede seguir construyendo a partir de este primer encuentro y de todas estas reflexiones, ¿no? Y sobre todo, una cosa importante que decías, cómo ir poniendo en escena, para no usar la palabra empoderar, cómo ir poniendo en escena a todas estas personas que ahora se van a convertir, que se están convirtiendo y que son referente para las niñas, los niños de familias de origen asiático en general, y que tal vez cuando se hagan esas preguntas que se hizo la Paloma cuando tenía 10 años, ¿no? Puedan ya tener como una parte de las respuestas, ¿no? Así que es muy interesante, muy valioso el trabajo que están haciendo desde la diáspora asiática. Las felicito. En nuestro programa hemos tenido a Cristina, yo la sigo, a Catarsia, y además porque ella creció en un pueblo del Maresma, de Barcelona, cerca de Barcelona, y bueno, ¿no? Pues esto se encuentra con que, ¿no? Ella no se sentía china y de pronto en la escuela le empiezan a decir china, ¿no? Y son todas estas cosas que pasan que la gente no es sensible, que no se puede imaginar todo el conflicto que hay, conflicto, por ejemplo, que también han vivido mis hijos, ¿no? Que no son de aquí ni de allá, que ese término integración rechina tantísimo, ¿no? Me gustaría que me explicaras tú cómo lo vives, pero que la gente solamente piensa en eso, ¿no? Y bueno, bueno, me gustaría que me explicaras esto de integración y una vez hayas hablado de esto, me gustaría hablar de la Paloma Chen, periodista, y qué piensas sobre este gremio, que ya sabemos que no es el más, que el que tiene más privilegios, pero que sí tiene grandes responsabilidades. Totalmente. Bueno, por una parte, el término integración es muy conflictivo, ¿no? A mí la verdad es que nunca me ha gustado porque siempre ha dado esta sensación, ¿no? De que bueno, bueno, está el entorno, ¿no? Y mis padres llegan y se tienen que integrar, ¿no? Como si fuera un acto, pues eso, totalmente unilateral, de que mis padres tienen que adaptarse totalmente. Pero claro, muchas veces es como lo que en esta sociedad significa integrarse o significa adaptarse y así de crudo te lo digo, pues blanquearse, renunciar a tus orígenes, renunciar a tu idioma, renunciar a tu religión, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo creo que tanto la sociedad como nosotras, a nivel individual, a nivel de red, tenemos que encontrar las maneras, ¿no? Las maneras de llegar a una igualdad, ¿no? Porque también se habla mucho de esta
convivencia multicultural súper feliz, ¿no? Y en verdad no termina de ser tampoco así, ¿no? Nos encontramos, pues eso, muchas veces estamos en un estado de, a lo mejor, de guetos o de getificación, ¿no? De que los espacios están muy, muy separados y directamente de un país racista, de un país con políticas racistas que ponen eh, muchísimas barreras a que podamos llegar, a que podamos estar en igualdad. Bueno, mis padres estuvieron mucho tiempo bueno, en situación sin papeles, hasta que una de las regularizaciones masivas que hizo el gobierno del PSOE, pues mi padre pudo conseguir los papeles, pero bueno, directamente, aparte de bueno, las deportaciones masivas, los CIE, todo ese tipo de cosas hacen que haya una desigualdad absoluta, no una desigualdad absoluta como para empezar a decir, no, pues que lleguen y se integren y renuncien a sus costumbres y todo eso, ¿no? O sea, el primer paso sería este, es decir, directamente tenemos que tener, bueno, una educación antirracista, ¿no? Donde la gente se dé cuenta de sus privilegios y la gente se dé cuenta siempre desde donde habla, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces se habla de integración, pero yo lo he vivido siempre como asimilación. Yo la verdad es que honestamente, ¿cómo decirlo? Muchas de las personas que yo entrevistaba en Crecer en un Chino, de verdad confirmaron mi hipótesis, ¿no? De que estaban un poco, pues eso, atrapadas ahí. Y muchas veces yo creo que si yo no he seguido un poco atrapada, y además digo atrapada un poco como de manera negativa, ¿no? Yo también yo de adolescente, y aún así lo reconozco, como que tenía este pensamiento de, es muy malo, ¿no? Trabajar en el restaurante, tenía esta visión clasista, ¿no? O sea, es trabajar en el restaurante o trabajar en el bazar, ¿no? Y, y un poco el hecho de yo durante toda mi vida haberme blanqueado y haberme asimilado tanto, ¿no? En la escuela, haber perdido mi idioma, haber perdido mis costumbres, eso es lo que me ha ayudado a mí poco a poco, ¿no? A llegar aquí. Es decir, yo de verdad creo que a la sociedad, no estoy diciendo que esté llegando, este tipo de iniciativas aún siguen siendo un poco bastante marginales, ¿no? Pero quiero decir, como decía Spivak, ¿no? O sea, el sujeto, no me acuerdo ahora cómo decía exactamente, pero el sujeto oprimido no tiene voz. Y cuando ya puedes tener voz, ya no estás oprimido. Y yo lo he sentido, es decir, yo reconozco el privilegio de poder ser periodista, de poder trabajar como periodista. Y bueno, me estoy enrollando un poco, pero lo conecto con el tema de los medios de comunicación, que es que me siento muy, pues eso, bastante privilegiada, aparte de las numerosas barreras que hay, ¿no? Porque sin duda muchísimas veces cuando doy formaciones de periodismo, muchas de las alumnas me preguntan, no hay personas racializadas en mi redacción, no hay personas migrantes en mi redacción, y eso es una realidad. Yo he estado en redacciones donde era la única persona, no la única persona, y ha sido siempre así toda mi vida, hasta también en clase, en la Facultad de Periodismo, en mi clase era la única persona racializada. Y, y eso sin duda te marca, ¿no? Te hace reflexionar, y yo siempre he reflexionado un poco acerca de esto, de qué es lo que pasa esto. Creo que también como sociedad tenemos que pensar eso, porque en los colegios, ¿no? Un poco, en los colegios sí que hay mucha diversidad, ¿no? Mucha diversidad racial, pero luego conforme se va avanzando, ¿no? En la educación superior, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se quedan en el camino? ¿Por qué las universidades son tan blancas? Y eso, por supuesto, tiene consecuencias también en que todos tus profesores que son periodistas y son tus referentes, todos son blancos. Y nunca nadie, o sea, yo en la universidad nunca he tenido ningún profesor que haya hablado acerca de estos temas, ¿no? Acerca de la interculturalidad, acerca de la representación en medios de comunicación. Entonces, ¿cómo los mensajes de los periodistas van a ser diversos, van a ser plurales, van a ser antirracistas, si los propios creadores de los mensajes, nosotros, no lo somos? Es decir, no somos diversos. Y claro, yo no estoy diciendo para nada que es que vayas a ser mejor periodista si eres racializado, te viene las mejores habilidades con la melanina de la piel. No estamos diciendo nada de esto. Estamos diciendo que la sociedad es plural y que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos un papel vital, ¿no? Un papel absolutamente vital en eso. Y que si la sociedad es plural, si la sociedad es diversa, si vas al metro y hay todo tipo de personas, ¿qué pasa? Que en las redacciones no hay todo tipo de personas. Y eso obviamente
repercuten los mensajes, porque yo es como que al haber crecido, ¿no?, con otras experiencias, yo siempre estoy pensando en otra diversidad de fuentes, ¿no?, en que a las personas migrantes y racializadas de este país les interesan muchas más cosas, aparte de solo temas de racismo o temas de, ¿no?, porque muchas veces solo se les pregunta acerca del racismo o acerca de la inmigración y es como, a ver, también viven aquí. Es decir, también les interesa el tiempo que hace, también les interesan las elecciones, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y yo lo que veo es que no estamos, bueno, integradas, no integradas como fuentes, tampoco integradas como periodistas. Yo ahora mismo soy periodista autónoma, soy periodista freelance y ahí es donde encuentro mucha más, digamos, libertad, ¿no? Si estuviera más atada a una redacción sería un poco más complicado. Ahora como periodista autónoma pues puedo un poco más elegir, ¿no?, mis proyectos, los medios de comunicación que pienso que van a dar más la bienvenida, ¿no?, al enfoque o a los tipos de reportajes que yo hago. Paloma, y hablando sobre la participación que tuviste en el pasado, bueno, en el curso que termina ahora pronto, eh, sobre periodismo y comunicación intercultural, Comunicambi, que esta es la cuarta edición, y que este año dedicamos a hablar a los racismos mediáticos post-COVID y precisamente una de las comunidades que vivió y que sigue viviendo más racismo fue la comunidad asiática durante la COVID. Hiciste unas reflexiones, la verdad, muy precisas y me gustaría pues que nos hicieras un pequeño resumen, ¿no? Ya sé, fue una clase magistral de 2 horas, pero digamos como las cosas más importantes, ¿no?, que se vivieron en ese 2020 que produjeron y continúan produciendo racismo hacia las comunidades asiáticas. Bueno, la verdad es que me encantó la sesión, la verdad, y muchísimas gracias por haberme invitado. Pude explayarme bastante, ¿no? Empezamos hablando sobre un poco la cronología, ¿no?, desde hace un año, desde cómo empezó todo esto afectando a la comunidad asiática. En un primer momento era todo muy, pues eso, desinformación absoluta, desorganización, muchísimos rumores, muchísimos bulos. Hubo compañeras como Susana Ye, que la verdad es que desde medios como Cuarto Poder le dieron mucha importancia a todo el tema del coronavirus y lo hicieron muy bien, pero eran unos momentos en que no sabíamos qué estaba pasando. Muchos de nuestros familiares, amigos que tenemos en China, pues en ese momento estaban haciendo un poco de cronistas desde ahí, de traductores desde ahí, y nos estaban pasando información, nos estaban diciendo qué estaba pasando y al mismo tiempo denunciaban que los medios de comunicación occidentales se estaba haciendo en general una cobertura mediática muy sesgada, muy limitada, ¿no?, que parte mucho de los estereotipos bueno, estereotipos de la narrativa, ¿no?, de China con su gobierno autoritario, con su gobierno está haciendo todo esto, nos está ocultando cosas y al mismo tiempo es solo una gripe, no va a llegar aquí, no va a tener, si están aplicando medidas tan fuertes en China no es por la peligrosidad, sino es porque el gobierno es súper autoritario y súper dictatorial y los chinos son muy sumisos, ¿no? Un poco era esa la narrativa. Luego todo tipo de bulos, como que empezó, y todo esto, pues, como digo, no está demostrado, ¿no?, que empezó porque una persona china se comió una sopa de murciélago o empezaron a surgir vídeos, empezó a llamarse virus chino, ¿no?, que esa es una de las cosas que más a nosotras más nos ha marcado, un poco como comentaba, acerca del tema del lenguaje, ¿no?, y del tema de que, ¿cómo decirlo? Bueno, es una marca, ¿no? Empezó a ser un estigma un poco, que no solo hacia las personas chinas, sobre todo hacia las personas chinas, pero se convirtió hacia todas las personas que tuvieran pues esta cara, ¿no?, rasgos asiáticos del este, ya fueran de Japón, ya fueran de Corea, ya fueran como yo, personas españolas, pero de origen chino, ¿no? También en los restaurantes, en los bazares, todo, en general toda la comunidad nos sentimos bastante amenazados. Las personas que trabajan de cara al público, como mis padres, empezaron a decir, madre mía, es que hay clientes que, o sea, no solo se preocupan mucho, sino que es que están empezando a utilizar el virus, ¿no?, como excusa
para quejarse, para ser racistas contra nosotros, para decir ese tipo de cosas. Ese fue el momento en el que empezó todo y en el que dijimos, vale, está ocurriendo algo, ¿no? Eso ya luego se tradujo a literalmente, por ejemplo, Thomas Yu, un estadounidense de origen chino que estaba aquí, sufrió una paliza por parte de 4 neonazis que le dejaron en el hospital. Es decir, ya empezaron a suceder cosas graves, ¿no? A partir de ahí lanzamos, bueno, la campaña No soy un virus, que está coordinada con otros activistas en todo el mundo. Al final, ¿no? El hashtag se viralizó y se popularizó a lo largo de todo el mundo porque es que se registró una cantidad de incidentes xenófobos, bueno, o sea, una locura, ¿no? Y al final veíamos cómo los medios de comunicación no estaban acompañando, se dedicaban a ser portavoces, como digo, de cómo los portavoces políticos lo llamaban, ya fuera Donald Trump, que lo llamaba virus chino o Kung Flu, ¿no? Muy gracioso él, o, bueno, los líderes de Vox, como, bueno, cuando se dijo, no, mis anticuerpos españoles están luchando contra los virus chinos. Y un poco también mi crítica hacia los medios de comunicación es que ahora mismo las noticias se han convertido en meros voceros, ¿no? En titulares de este político ha dicho esto, ¿no? Pues esto. Y un poco no hay crítica, no hay argumentación, no hay justificación, no hay, vale, ha dicho esto, pero lo ha dicho sin ningún argumento, lo ha dicho sin ninguna prueba, ¿no? Entonces mucha gente simplemente se dedica a eso y además de que cada vez más hay muchas personas que se informan por los tableros, por los muros de Facebook de los partidos políticos, todo el tema de las fake news, la estrategia de cómo la extrema derecha está absolutamente, ¿no? Utilizando todas estas herramientas. Pero no es algo único de la extrema derecha. Creo que esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces se habla de que el racismo es solo, bueno, de la extrema derecha, ¿no? Un poco. Pero no, o sea, el racismo impregna todo el sistema, ¿no? Impregna todo el sistema, está presente en personajes tan queridos de la cultura popular como Santiago Segura, ¿no? Que también dijo, me cago en el chino, ¿no? Que se comió una sopa de murciélago y todo eso. Entonces, bueno, se han redactado varios informes, hay muchos recursos muy interesantes, como uno de CEAR que bueno, se llama Sense Topics, con la Unión de Periodistas Valencianos. Hay una serie de informes muy interesantes acerca de cómo los medios han afectado, ¿no? o cómo han retratado a las comunidades migrantes en tiempos del coronavirus. Y creo que uno de mis mensajes más importantes era que esto no es nuevo, no es que el coronavirus haya inventado el racismo, es que todo esto viene de antes, ¿no? Ya había un clima de que siempre, desde los años 80, desde los años 90, ha habido todos estos bulos, ¿no? Acerca de, bueno, es que los chinos comen perros o no tienen tanta higiene, ¿no? Como nosotros, como si fuera una especie de estándar, ¿no? Está el estándar de civilización occidental blanco, que eso también se vio mucho con el discurso de culpabilización, ¿no? De los chinos han cogido el coronavirus por sus hábitos alimentarios, por sus hábitos higiénicos, ¿no? Y es como, bueno, todo el tema de la higiene, todo el tema de la enfermedad ha sido usado desde siempre. Y entonces un poco en la sesión, en el curso, abordamos cómo esto viene de mucho antes, porque yo creo que una de las cosas que tienen que hacer los medios es hablar de las causas estructurales y de las narrativas que vienen desde hace muchos, muchos años. Entonces hablamos acerca del tema del peligro amarillo, de estereotipos como la minoría modelo, y un poco utilizamos todas estas cosas para intentar analizar, ¿vale? ¿Qué es lo que hay mal con las narrativas ahora y qué es lo que queremos ahora hacer, qué nuevas narrativas queremos cambiar? Esto, por supuesto, también es peligroso, como mencionaba acerca de Por Causa, que es una de la organización, bueno, ellos trabajan temas de periodismo y migraciones, ellos hablan mucho acerca de la contranarrativa, ¿no? De que es muy importante que nosotras establezcamos nuevas narrativas sin partir del marco referencial de otra narrativa, es decir, sin que personas migrantes y racializadas seamos siempre las que salen en medios diciendo no somos esto, no somos esto, sino que consigamos, ¿no? Tener ese espacio para tener nuestra propia agenda y decir, vale, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestras demandas? ¿No? Un poco. Entonces, bueno, hablamos de todas esas cosas y finalizamos dando sugerencias, ¿no? Dando sugerencias a
a toda persona que se esté dedicando ahora mismo a la comunicación y que quiera reflejar una sociedad pues plural, una sociedad diversa y una sociedad de una manera mucho más realista, ¿no? Porque también si estamos exigiendo también más personas diversas en los medios de comunicación es porque también es lo más realista y es lo más justo. Entonces, bueno. Sí, Paloma, muchísimas gracias por el pequeño resumen que hiciste, porque en realidad fue una sesión bastante larga y productiva. Esta sesión se colgará en YouTube para las personas que os hagáis suscriptoras del canal de Itacat Radio. Entonces aquí podréis ver esta conferencia, esta sesión que nos hizo Paloma. Y también para las personas que quieran seguir a Paloma, ¿no? Ella tiene una página web, está en Twitter. No sé si nos quieres decir exactamente dónde te podemos encontrar. Eh, Sí, bueno, tengo una web, pero es más como portfolio, digamos, donde voy colgando mis cosas, pero bueno, es www.palomachen.es, ¿no? Que ese es mi nombre. Y mi Twitter es chen-paloma. Y bueno, básicamente voy compartiendo cosas, también hablando acerca de estos temas, así que si a alguien le interesa, bienvenido y por supuesto diálogo. La verdad es que estoy muy interesada, ¿no? En hablar con las distintas personas y además uno de mis consejos, de hecho, para los periodistas era que fueran más, también mucho más humildes, ¿no? Que sean conscientes, ¿no? De sus privilegios, de cómo, de su relación con la fuente y por supuesto que escuchen, porque en verdad muchísimas asociaciones, colectivos siempre quieren hablar con los periodistas, pero muchas veces nosotros, ya sea porque no estamos acostumbrados, ya sea por ego, ya sea porque las circunstancias económicas y precarias de los periodistas, bueno, un poco los tiempos no lo impiden, pero yo animo a los periodistas a que tienen que escuchar porque su trabajo es muy importante y su trabajo habla de las vidas de personas reales y su Mm. trabajo afecta a las vidas de personas reales. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje principal. Muchísimas gracias, Paloma. Y ya sabes que tienes un espacio por aquí para que luego nos cuentes sobre nuevas investigaciones o nuevos proyectos que comiences. Muchísimas gracias.